Hola, que Dios te bendiga muchísimo. Soy la evangelista del Señor Fausta Vivan, o sea, del Ministerio Evangélico de la Colombia de Wiesbaden, aquí en Alemania. Y como ya sabes, soy el instrumento que el Señor usa para traerte las meditaciones casi todos los días. El Señor es impresionante, que nos da la palabra y el cumplimiento de la palabra, ¿verdad? Él nos mandó a meditar en este libro de la ley día y noche, o sea, siempre. Y Él nos da palabra también todos los días para meditar y profundizar más y conocer más de Él. Mira, estamos en el libro de Romanos 7, del 9 al 11. Decirte que ya hemos empezado este libro de Romanos. Te invito también a entrar al canal para meditar, para leer y escuchar el libro de Romanos 6. Hemos estado ahí, el Señor nos ha tenido todos esos días con Romanos 6 y luego Romanos 7. Así que no te lo pierdas, que se aprende muchísimo de la palabra de Dios. Decirte que es la mejor profecía. Si quieres aprender de Dios, la Biblia. ¿Qué quieres aprender? El Señor está aquí para darnos su palabra y nosotros aprender de ella. Escucha, como te he dicho, Romanos 7 del 9 al 11. Dice así la palabra de Dios en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leemos. Estos vídeos los hago en directo, así que si te repito las cosas, paciencia. Es parte del fruto del Espíritu Santo. Mira, dice, y yo sin la ley vivía en otro tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Fuerte. 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. 11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, mi querido amigo, me engañó, dice aquí el apóstol Pablo, me engañó y por él me mató. Vemos aquí a un hombre hablando desde lo profundo de su experiencia, desde lo profundo de su corazón. Tú y yo también tenemos una experiencia, ¿verdad?, con Cristo. El tema lo hemos puesto luchando contra el pecado. Esa es la lucha que todos los cristianos tenemos todos los días, luchar contra el pecado. Mira, pero hoy vamos a hablar más, vamos a profundizar más en vivía en otro tiempo. ¿Qué quería decir el apóstol Pablo con esto? Mira, Pablo se refiere personalmente a sí mismo y su conversión a Cristo, ¿verdad? Él declara que no tuvo nada que ver con aquella conversión, tampoco tuvo nada que ver con su vida en Cristo. Mira, acababa este hombre de ser salvo y no entendía la cruz de Cristo. Como tú y yo muchas veces cuando el Señor nos salva no entendemos las cosas, luego el Espíritu Santo empieza la obra, ¿verdad? Porque él trató, el apóstol Pablo, como todos nosotros, él trató de vivir para Dios guardando los mandamientos por su propia fuerza y poder. Escucha, en su defensa, tampoco nadie más en ese entonces entendió la cruz. O sea, el apóstol Pablo aquí se está defendiendo y diciendo que nadie entendió la cruz en este tiempo. De hecho, el significado de la cruz, te quiero decir, que es realmente el significado del nuevo pacto. Sabemos que tenemos el nuevo pacto a través del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. Si Jesús no hace este sacrificio, seguiríamos viviendo en la ley, en el viejo pacto. Mira, la naturaleza pecaminosa siempre y sin excepción causa el fracaso. Tú y yo, el apóstol Pablo no pudo, tú y yo tampoco, ¿verdad? No podemos. Mira, cuando dice, y él murió, no físicamente, mi querido amigo, sino que murió a la ley, porque fracasó. Fracasó en obedecer. No importa cuánto se esfuerce la persona en su intento, mi querido amigo. Todos fracasamos. Y que todos los creyentes sepan que si el apóstol Pablo no pudo vivir para Dios de esta manera, tampoco nosotros podemos vivir así. No podemos agradar a Dios en esta condición con nuestras fuerzas. Necesitamos depender del Espíritu Santo. Esto es lo que nos dice el versículo 10. Dice que él no tuvo nada que ver con todo esto, todo fue por gracia, todo fue por gracia, como tú y yo también somos salvos por la gracia de Dios. Esto es lo que nos quiere decir el versículo 9. Vamos a pasar al versículo 10. Aquí, mi querido amigo, se refiere a los 10 mandamientos, ¿verdad? Que quiere decir que la ley reveló el pecado, que es lo que hacen los mandamientos, como siempre pasa. Y que la paga es muerte. Cuando te revelan el pecado, si sigues pecando, ya sabes que la paga es muerte. En otras palabras, no hay victoria alguna para procurar vivir según la ley. Debemos vivir por la fe, y se refiere a la fe en Cristo y la cruz. Nuestra fe tiene que estar en Cristo y la cruz. Es lo que nos quiere decir el versículo 10. Vamos a meditar ahora el versículo 11, ¿verdad?
Aquí habla de la naturaleza pecaminosa. Y Pablo pensó que ya que él había aceptado a Cristo, él podía seguramente obedecer al Señor en todo aspecto. Pero él se dio cuenta que no podía. ¿Por qué no podía? Tampoco nosotros, al menos en esta forma, ¿verdad, mi querido amigo? Necesitamos depender del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Sí. También que el mandamiento existió por la naturaleza pecaminosa. El mandamiento, gracias al mandamiento sabemos lo que es malo, sabemos que hay una naturaleza en nosotros que quiere levantarse en todo momento y hay que pisarle, ¿verdad? Hay que renunciar. Y no podemos agradar a Dios, mi querido amigo, por la ley, te lo repito, porque Él fracasó y nosotros también fracasaremos. No podemos agradar a Dios por la ley, no podemos cumplirla, no podemos. Necesitamos la gracia que es Cristo. Eso es lo que nos quiere decir el versículo 11. Mira, que voy a hablar ahora, viví en un tiempo, ¿verdad? Como te he dicho, vamos a profundizar en esta parte. Mira, las declaraciones de Pablo que vivía y luego de que y luego de que el pecado lo mató, apoyan el punto de vista de que un niño es inocente hasta que voluntariamente peca contra la ley de Dios, que lleva escrita en su corazón. O sea, seguimos siendo inocentes hasta que la conciencia nos dice lo que has hecho no está bien. Porque hay una ley escrita en nuestros corazones, la ley moral, ¿verdad? No se encuentra en la Biblia la enseñanza de que el ser humano nazca culpable y digno de condenación eterna. Esto no existe en la Biblia. Te voy a leer el libro de Romanos 2, versículo del 14 al 15. Lo escribí aquí. Te lo estuve leyendo ayer también, así que te invito a ir a verlo. Mira, dice así la palabra de Dios. Aquí está. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, ¿verdad? El versículo 14. Vamos a pasar al 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, ¿verdad? Su conciencia da testimonio y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces ya vemos un poquito ahí que hay una naturaleza pecaminosa dentro de nosotros y la ley lo que hace es revelarla. Nos hace entender que, ay, evangelista Fausta, esto que estás haciendo no está bien. Entonces hay una ley que quiere, hay una naturaleza que quiere levantarse, pero hay una ley moral que me dice esto que has hecho no está bien. Y desde ahí ya no soy inocente. En cuanto yo sé que esto no está bien, pero lo sigo haciendo, ya no soy inocente delante de Dios. Y la palabra de Dios dice que Él no tomará por inocente al que sabe. O sea que nosotros que leemos mucho la palabra, en parte está muy bien, hay que hacerlo, pero en parte sabemos mucho. Y al saber mucho, pues corremos también el riesgo de hacer mal las cosas. Entonces está ahí. El Señor nos dice que tenemos que confiar en Él y vivir para Él a través de su Espíritu Santo. Que Dios te bendiga muchísimo, mi querido amigo. Esta es la palabra maravillosa que el Señor nos ha dado hoy. Vamos a esperar a ver qué nos pone mañana, si seguimos meditando en o Cristo viene, quién sabe. Que Dios te bendiga muchísimo y nos vemos mañana si Dios quiere. Hasta luego.